Aleluya, mi Dios, recibe la gloria. Vamos a decirle todos juntos. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. De nuevo. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor. Amén. Con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Oh, no, Señor. Y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Bendice alma mía, Señor. Bendice alma mía, Señor. Bendice alma mía, Señor. Bendice alma mía, Señor. Aleluya. Solo tú, Señor. Solo por tu gracia, solo por tu amor estamos hoy aquí. Vemos la grandeza de tu obra perfecta en esa cruz, Señor. A ti, solo a ti, Señor, venimos a exaltar. Vamos a decirle: hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor.
Señor en nuestras vidas. Y por todas ellas debemos darle gracias. El simplemente estar aquí es una preciosa bendición más de nuestro Dios, de su perfecto y inmenso amor. A ti, mi Dios, sea la gloria. Vamos a decirle así: cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Oh sí, Señor, me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Gracias, Señor. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Gracias, Señor. Me has levantado, tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión. Me has dado una nueva canción de redención. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión. Yo contaré tus obras, oh Señor, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión. Yo contaré tus obras, amén, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión. Me has dado una nueva canción, me has dado una nueva canción, me has dado una nueva canción de redención. Tú has puesto un canto
Señor. A ti te damos gracias, Señor. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, Señor, agradeciendo tu misericordia y tu amor, Señor. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Amén. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Dile de nuevo, iglesia. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Oh sí, Señor. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Levanta tu voz y dile: te doy gracias, te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Gracias, Señor, porque nos rescataste, Señor. Esa oveja que estaba ahí lejos, mi Dios, tú fuiste por ella. Tú nos trajiste con lazos de amor, Señor. Tú nos perdonaste. Como el hijo ausente que perdió su herencia, quiso volver, su padre con amor lo abrazó. Miserable y solo, así me encontraba. Con tu amor cambiaste todo mi corazón. Como el hijo ausente que perdió su herencia, quiso volver, su padre con amor lo abrazó. Oh sí, Señor. Miserable y solo, así me encontraba. Con su amor cambiaste todo mi corazón. Te doy gracias, te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Oh, mi Dios, te doy
el ser igual a Dios, para venir y humillarte, Señor, y tomar forma de siervo. Entregaste todo por amor, Señor, y no hay un amor tan grande como el que tú nos has demostrado, Señor. No hay un amor tan alto, tan profundo y tan grande como el tuyo, Señor. Oh, tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmenso amor. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmenso amor. Nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Nunca podré dar lo que tú has hecho por mí, pero mi vida la rindo a tus pies, Señor. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmenso amor. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmenso amor. Nada me separará
Te amo, Jesús. Levanta tus voces, iglesia, y levanta tus manos. Hoy le hemos dicho: Señor, reconocemos que grande ha sido tu amor, reconocemos que grande ha sido tu misericordia. Pero hoy, Señor, yo quiero responder a ese amor. Yo quiero humillar mi corazón delante de ti. Yo quiero decirte, Señor, que te amo, pero no quiero decirlo solo con palabras. No quiero decirlo, Señor, solo con mi boca. Señor, tú conoces nuestro corazón. No hay nada oculto para ti. Tú conoces cuál es la condición de cada uno de nosotros. Y mi Dios, habla nuestras vidas, que verdaderamente reflejemos ese amor, que verdaderamente vivamos con un corazón agradecido a tu sacrificio, que lo que tú has entregado, Señor, ese ejemplo que te diste totalmente, sea un ejemplo que podamos seguir, que podamos caminar en santidad cada día, por amor a ti, por gratitud a ti, porque sabemos el alto precio que pagaste, que no merecíamos, Señor, pero que ahora nos ha hecho libres, nos ha dado herencia eterna, nos ha redimido, y que podamos reflejarte para que otros puedan venir a tus pies, y todos aquellos, Señor, que escuchan tu palabra puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Y yo te quiero animar, iglesia, si este es un día en el que tú conscientemente quieres venir al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero responder ese amor, yo quiero ser transformado, yo quiero, Señor, que nada me aparte de ti, ni mis decisiones, ni mi carácter. Hoy me humillo, Señor, perfecciona tu obra en mí, moldéame como tú quieras. Aquí está mi vida, que no sea una emoción, que sea realmente un compromiso contigo. Te queremos adorar, Señor. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús, y reconocemos tu majestad, reconocemos tu señorío, y a ti, Rey de Reyes, queremos exaltarte. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Vamos a proclamar la iglesia. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo
Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Amén. Tú eres Rey, Señor, y digno de gloria y honra. Solo tú, Señor. Amén. Vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. La epístola lleva el nombre de Gálatas. Y vamos a dar inicio, estamos en el capítulo 2 y nosotros vamos a estudiar del versículo 11 al versículo 21. Ok. Si me acompañan, si ya tienen si ya están ahí, ¿me pueden decir amén? Ok, lo voy a leer, dice así, versículo 11, así dice la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si me acompañan, vamos a hacer una oración. Si pueden cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana que nos concediste, Señor, el privilegio de venir delante de tu presencia, Señor. Tú oraste, Señor, por aquellos que iban a creer, Señor, dice tu palabra. Henos aquí, Señor. Aquí estamos, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor, pero parte de nuestra adoración también, Señor, es escuchar tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz en esta mañana, Señor, y queremos poner, Señor, este mensaje en tus manos. Te quiero pedir, Señor, que unjas los oídos de los hermanos, unge los oídos de mis hermanos, Señor, para que escuchen con atención. Unge mis labios, Señor, para que pueda predicar tu palabra, Señor, y que no me desvíe, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que la predique rectamente, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a dar inicio y esta porción de la Escritura está comenzando con un acontecimiento que sucedió
posterior. Si recuerdan, el domingo pasado vimos que el apóstol Pablo había subido, dice la Escritura, a Jerusalén. Había subido, ¿por qué motivo? Dice, por una revelación. Él tuvo una revelación de parte de Dios y dice que pasados 14 años, después de su última visita, que había sido en el capítulo 1, vimos que habían, después de 3 años, aquí ocurren 14 años después, él sube a Jerusalén por una revelación. Pero ¿por qué el Señor lo mandó, es decir, a Jerusalén? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito? Dice la Escritura que se encontró con Juan, con Pedro y con Jacobo. Y el objetivo o el propósito del Señor para con Pablo era confirmarlo. Era que a la vista de los hermanos que estaban en Jerusalén, reconocieran que Pablo había sido nombrado apóstol, le había sido conferida esta misión, no por hombres, como dice en la salutación al inicio de la carta. Dice que el evangelio que él recibió no lo recibió de hombres, sino de cayó a tierra y de repente él escucha la voz: Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo ahí en ese momento es que ocurre ese milagro de conversión. Ahí es donde él es transformado. Si él estaba persiguiendo a la iglesia, a partir de este momento él va a ser el más celoso defensor de la fe. Entonces lo que ocurre es eso. Pablo recibe la confirmación. ¿Cómo? Dice la Escritura casi al cierre del capítulo 2 del versículo 10 que Pedro, Jacobo y Juan le dieron la diestra en señal de compañerismo. No le dieron su autorización. ¿Por qué? Porque la aprobación, ¿quién se la dio? El Señor. El Señor fue quien lo mandó para que él predicara el evangelio. Pero él fue no a Jerusalén. Dice la Escritura que él fue encomendado a la misión. En el libro de Hechos vimos que junto con Bernabé el Espíritu Santo los apartó. Estaban orando los hermanos y de pronto el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque yo los he elegido para la misión. Y esa misión fue ir y predicar el evangelio a los gentiles, a los que en ese momento no conocían o ya habían conocido del Señor, pero todavía no habían recibido el conocimiento. ¿Por qué? Porque vimos que después de la muerte de Esteban, ¿qué ocurrió? Se dispersó la iglesia y empezaron a predicar. Y ahí fue donde los que empezaron a llegar a las regiones de Antioquía comenzaron a dar a conocer el nombre de Jesús. Muchos creyeron. ¿Qué pasó? Bernabé fue encomendado por los discípulos en Jerusalén, fue a Antioquía. Cuando vio las maravillas de que las personas se habían convertido, fue por Saulo a Tarso y lo trajo. Así es como comienza el compañerismo entre Pablo y Bernabé. Muy bien, entonces dice la Escritura en el capítulo 2, antes del cierre del 10, que Jacobo y Juan eran considerados columnas de la iglesia en Jerusalén. ¿Ok? Entonces quiero nada más que tengamos esto en mente. Entonces aquí estamos hablando de 3 personas: Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo, el hermano del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, después de esta visita de Pablo a Jerusalén, se regresa y inicia el capítulo diciendo, el verso: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí algo está pasando. Dice el apóstol Pablo que Pedro vino a Antioquía, pero no da detalles. No dice para qué, solo dice que fue. Nosotros podemos imaginar o pensar que la iglesia en Jerusalén, de la sorpresa que tenía de cómo los gentiles habían recibido el evangelio, Pedro, posiblemente en reunión ellos, las 3 columnas dijeron: Pedro, ve. Y fue Pedro, llegó a Antioquía, pero ¿qué pasó? No sabemos de qué tiempo a qué tiempo, no sabemos cuánto tiempo estuvo Pedro en Antioquía cuando comenzó este acontecimiento. Dice Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hubo una actitud en Pedro. Pablo observa algo.
De pronto, la forma de comportarse del apóstol Pedro es extraña para el apóstol Pablo, y lo vamos a ir viendo ahorita. Aquí esta palabra resistir es una palabra griega que en griego se deletrea como anistemi, y esta palabra tiene como significado prohibir. Y cierra diciendo porque era de condenar. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: yo resistí, es decir, yo le prohibí a Pablo una acción porque esa acción era de corregir. Es decir, no podemos permitir que eso ocurra. Y este es un ejemplo, como por ejemplo, lo voy a más o menos a ejemplificar de esta manera. De pronto tú estás en el supermercado con tus hijos y de pronto uno de ellos ya no lo ves, se pierde entre los anaqueles. Entonces, digo, ruego al Señor que eso no pase, pero imagínense, a mí me tocó ver en una ocasión eso y yo vi la reacción de la mamá. La reacción de la mamá fue de euforia, pero era un enojo en amor. No era un enojo de quererlo golpear o de quererlo lastimar. Era un enojo de amor. ¿Por qué? Porque ella estaba preocupada por lo que le fuera a pasar. Imagínense, se pierde y lo dejas de ver ya. No sabes qué va a pasar, no sabes con quién vaya a caer. Entonces Pablo dice: yo lo que hice fue jalarle las orejas, pero de una manera en la que él lo entendiera. Él entendiera esa exhortación. A veces nosotros como creyentes necesitamos un jalón de orejas. Necesitamos que de pronto en nuestro caminar diario, cuando de pronto no estamos haciendo las cosas a la forma de Dios, alguno de nosotros actuemos conforme al Evangelio, no conforme a nuestra opinión, sino como lo dice la palabra del Señor, y nos jalen las orejas. ¿Por qué? Porque eso puede repercutir en la salud espiritual propia y de los demás. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo le está tratando de dar a entender a Pedro. ¿Pero qué estaba pasando? Dice que pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, o sea, después de que vinieron estas personas, él se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces dice que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que vinieron a Antioquía unas personas que envió el hermano Jacobo, que era el pastor de la iglesia. Él envió a estas personas, ¿para qué? Posiblemente para confirmar, para que ellos dieran verdad a lo que se estaba viviendo en Antioquía. ¿Y qué era lo que se estaba viviendo? Las personas estaban creyendo. Eso es lo que estaba pasando. Las personas estaban creyendo en el mensaje. ¿Quiénes eran estos de la circuncisión? Lo hemos estado estudiando. Eran personas que querían forzosamente obligar a que todo aquel que quisiera ser cristiano guardara u obedeciera la ley, guardara las tradiciones. Entonces, ante esta situación, que yo creo que ese era el problema en Jerusalén, el apóstol Santiago o Jacobo manda a estos hermanos, pero que inmaduros de manera espiritual, vamos a llamarlos de esa manera, porque la escritura nos está diciendo que los mandó. Entonces, posiblemente en Jerusalén, el hermano Jacobo estaba teniendo un problema de doctrina. ¿Por qué de doctrina? Porque no, como en Israel estaban muy arraigados a las costumbres, era de pronto difícil que creyeran 100% en que el evangelio es poner mi fe en Jesucristo sin tener que hacer nada. Es decir, no me tengo que poner un crucifijo y ya ir por la vida o de pronto por mi diario vivir pensando que ya tengo el crucifijo y ya Cristo me va a cuidar. Eso no, esos son añadir obras a la obra de Cristo. Entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo lo que estamos interpretando acá es que posiblemente estaba ocurriendo algo en Jerusalén. Entonces estos hombres dan fe, ven a las personas, pero ¿qué pasa? Dice que de pronto Pedro tiene una reacción
ante la presencia de estas personas? Dice que les tuvo miedo. Pero, ¿por qué les pudo haber tenido miedo? De pronto pudiera surgir la pregunta, ¿no son hermanos? ¿No se conocen? Es decir, ¿no vienen del mismo lugar, Jerusalén? Para que a lo mejor digamos, oye, qué extraño, se supone que ellos creían, o sea, habían creído ahí en Jerusalén. Entonces de pronto ocurre esta situación, y lo que nosotros encontramos acá es que el apóstol Pedro tenía cierto temor a su imagen, cierto temor a que estos hombres o personajes llegaran de regreso a Jerusalén y hablaran de Pedro y contaran y dijeran a los demás judíos que querían obligar a los creyentes nuevos a que guardaran la ley, les contaron y les dijeran, hubieran visto al apóstol Pedro, nuestra columna, una columna de la iglesia, comiendo. ¿Y comiendo con quién? Con los gentiles, y no solamente con ellos, sino comiendo, ¿qué cosa? Lo que para ellos estaba prohibido. Por ejemplo, carne de puerco. Ellos no lo podían comer. En el principio no lo podían comer. Pero después de que Cristo fue crucificado, muerto y resucitado, Él limpió todas las cosas. Ahora nosotros tenemos esa libertad. Entonces es lo que les dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Ustedes ya habían recibido este mensaje. Entonces de pronto él escucha que querían añadir en la iglesia de Galacia las obras a la fe. Por eso les escribe esta carta. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el apóstol Pedro está adoptando esa misma actitud que tenían estas personas. Obligar a los nuevos creyentes a que guardaran las tradiciones. Si no, no podían ser parte del pueblo de Dios. Entonces, de pronto, aquí la aplicación para nuestras vidas puede ser ¿cómo nos comportamos nosotros cuando ya no estamos en la iglesia? Ya, por ejemplo, cada uno de nosotros puede hacer un autoanálisis y ver, oye, ¿sabes qué comportamiento tengo cuando estoy en mi trabajo? ¿Qué comportamiento tengo cuando estoy en mi casa, con mi familia? Por ejemplo, en el trabajo, que se da mucho, que cuando muchas personas cuando las personas de ahí no son convertidas o no han creído en Cristo, pues piensan, hablan y hacen de manera diferente. Entonces, ¿qué es la exhortación del apóstol Pablo para nosotros en esta mañana con esta pequeña porción? Que nosotros observemos nuestra actitud, observemos nuestro comportamiento. ¿Ok? Si nosotros estamos en medio de un lugar donde nadie más ha creído en Cristo, ¿qué va a pasar? Esas costumbres, esas formas de pensar son influencia para nosotros. Entonces, de pronto, las personas, si tú dices que eres cristiano, pueden decir, no, es un fanático, es fanático, no. Y entonces puedes sentir vergüenza. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Entonces, si nosotros encontramos que el apóstol Pablo, en el discernimiento que Dios le dio, encuentra que el evangelio es, si no es algo físico que yo tenga que estar haciendo, sino espiritual, se va a manifestar en mi modo de vida. La realidad es eso, si lo estamos haciendo. Entonces, esa es la exhortación del apóstol Pablo hacia la iglesia y hacia Pedro en particular, con esta actitud que él había tomado en presencia de estas personas. Entonces, la cuestión aquí va a ser esa: cuando nosotros estemos en esa disyuntiva o situación, pues recordemos, primero que nada hay que orar. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y Él va a responder. Si estamos en medio de una dificultad, en medio de una situación y no queremos participar porque no le vamos a dar la gloria a Dios, entonces debemos orar y pedírselo y Él va a responder. Créanme que lo hace. No va a mandar un terremoto ni ningún temblor, no lo quiera, pero ¿qué va a pasar? Va a sacudir. Hemos visto cómo ha obrado maravillas. Dice que Pablo y Bernabé estaban en escritura. Entonces eso es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros,
Eso es suficiente, no tienes que hacer nada. Dice el versículo 13, y en su simulación, leí el 12, dice el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Se acuerdan de Bernabé? Bernabé fue elegido junto con Pablo, dice el libro de Hechos. El Espíritu Santo los apartó. Fíjense qué maravilla, que de pronto leamos nosotros que el Espíritu Santo los eligió. Dios mismo los eligió y dijo, apártenmelos, porque ellos yo he elegido para la obra. Dice que también él fue arrastrado. ¿Pero por qué fue arrastrado? Por la influencia de la actitud del apóstol Pedro. Entonces, si nosotros somos sabios, vamos a decirle de alguna manera, vamos a poder buscar el discernimiento. Pero recuerden, no es la sabiduría humana, porque dice el libro de Proverbios 13:21 que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pero también el Proverbio 1:7 dice que la sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿qué es la sabiduría? El temor de Dios. Entonces, no es el conocimiento, sino es la obediencia. Es buscar la obediencia, buscar el camino, buscar la justicia de Dios. Cuando nosotros nos desviamos, nos puede pasar esto, que le pasó incluso a Bernabé, que era una persona madura en el conocimiento de Jesús. Era maduro. Entonces, ahí nos habla también de que nosotros en nuestra carnalidad, este cuerpo que tenemos que en tanto Cristo no regrese y lo restaure, nosotros vamos a poder ser presa si no estamos cobijados bajo la gracia del Señor. Si no buscamos estar bajo las sombras del Omnipotente, entonces nosotros podemos ser presa del enemigo y podemos pasar por esta situación que vivió la iglesia en Antioquía. Aquí es la exhortación o la aplicación que podemos encontrar acá es: somos de influencia nosotros. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, de pronto no se ha conversado de ello, pero eres de influencia. Tú que me escuchas, eres de influencia para otras personas. La pregunta es, ¿qué tipo de influencia vas a hacer? ¿Buena influencia o mala influencia? Y esto tiene que verse desde la luz del Evangelio, no desde mi opinión, no desde nuestra opinión. Todo tenemos nosotros que llevarlo a la luz de la palabra para saber si esa acción es buena o es mala. Porque al final de cuentas somos de influencia para todos los que estaban alrededor de nosotros, en tu trabajo. Recuerda que somos luz, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros en nuestro trabajo va a ser una luz que en algún momento Cristo va a querer utilizar. ¿Para qué? Para alumbrar. Va a querer alumbrar a los de alrededor. ¿Y cómo lo va a hacer? De pronto se va a prestar la situación. De pronto alguien de al lado va a estar con un conflicto en tu trabajo o algo. Y tú, a través del Espíritu Santo, te va a dar una palabra para exhortación o para consolación también de esa persona. Así es como actúa el Espíritu. Entonces, si nosotros nos dejamos influenciar por las cosas del mundo, eso vamos a nosotros a derramar sobre otras personas. Y esto no va a tener ningún efecto favorable en nadie. Al final de cuentas, eso no lleva a ningún buen camino. Solo la palabra. Dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles
y no como judío? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, Pablo le está diciendo a Pedro, a ver, Pedro, antes de que ellos vinieran, ¿qué hacías? Tú convivías, tú comías con ellos, comías lo que te servían, así, literal. Lo que ellos te ponían a la mesa, eso te lo comías. ¿Qué diferencia había? Esas personas ya habían sido limpiadas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el libro de Hechos dice la escritura que Pedro tuvo una visión de un lienzo y oyó una voz que le decía: Pedro, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. La voz le dijo: no llames común ni inmundo a lo que Dios ya limpió. Aquí estamos por la gracia del Señor. Nosotros somos esa extensión. Henos aquí. Entonces, con Cristo, ¿cuántos años? 3 años. Lo conociste en carne. A ese hombre de carne y hueso, tú lo conociste. Tú hablaste con él. No me puedes, tú, Pedro, a Pablo, decir que eres ignorante en eso. ¿Acaso el Señor hacía acepción de personas? La pregunta es, ¿lo hacía? No. Cuando la mujer sirio-fenicia, ¿se acuerdan? Dice que tenía una hija que estaba endemoniada. Ella no era israelí ni judía. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo y dárselo a los perrillos? Y ella contesta: Señor, incluso los perrillos comen de las migajas de sus amos. El Señor no hacía acepción de personas. Le dijo: grande es tu fe, mujer. Y su hija fue sanada en ese momento. Entonces ahí lo vemos, que el mismo Señor Jesucristo con esos ejemplos les enseñaba a sus discípulos, para que sus discípulos después lo contaran de esas maravillas. Hoy ya hemos cantado: Señor, cuán grandes cosas ha hecho conmigo. Es eso lo que Pablo le está diciendo a Pedro. Recuérdalo, Pedro, no lo olvides, no lo tengas en poco, tenlo por alto. No hay, créanme hermanos, que si nosotros somos de influencia, podemos tener muchos amigos, eso sí puede suceder, pero no hay mejor amigo que el que te lleva a los pies de Cristo. ¿Sí lo saben? No hay mejor amigo que el que te lleva a los pies del Señor. Hay una porción en la Escritura, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, del verso 3 al 5, y habla de un hombre paralítico. Dice que 4 varones, el Señor estaba enseñando, y 4 varones, para acercar al paralítico a Cristo, ¿qué hicieron? Un hueco en el techo y lo bajaron. ¿Y qué le dijo el Señor al paralítico? Le dijo: queda sano y vete. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Eso le dijo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Llevar a las personas a que los pecados que hemos cometido nos sean perdonados a través de la fe en Cristo, a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que necesitamos. Si nosotros somos de influencia y hacemos las cosas sin el discernimiento, va a tener un efecto. ¿Por qué? El mundo, ¿qué es lo que te va a decir? Vive tu vida. Eres libre. Es tu cuerpo. Tú puedes hacer con él lo que tú quieras. ¿Y qué hacemos? Nos lo comemos. ¿Por qué? Porque la carne quiere escuchar lo que le agrada. Pero ¿qué dice el Señor en Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque Jeremías 17:9-10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más es?
perverso. Con eso nos está diciendo, cuando nosotros no llevamos nuestras acciones a la luz del Evangelio, podemos caer en esta situación, como lo describe la palabra. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué evangelio estoy viviendo? Es decir, ¿qué evangelio estamos viviendo cuando ponemos un pie fuera de la iglesia? Es decir, solamente venir y cumplir, decir, bueno, ya fui el domingo y ya cumplí, ¿y eso es todo? No, ese no es el llamado. Si nosotros verdaderamente queremos escuchar la voz de Dios, no solamente es venir el domingo, sino vivir una vida que esté a la luz del Evangelio. De pronto dices, oye, es que se me complica, ¿ok? Créeme que cuando uno trata de buscar, tenemos esa seguridad. Pablo lo que les quería transmitir a Pedro y a los testigos, porque vimos que esta acción del apóstol Pablo fue en presencia de los hermanos gentiles y en presencia de los judaizantes. No fue a solas, no le dijo, a ver Pedro, ven y vamos a hablar. No, fue en presencia. ¿Por qué? Porque la acción de Pedro fue en público. Como había sido en público y Pedro era una de las columnas, el apóstol Pablo lo tenía que hacer en público. ¿Para qué? Para que no se tuviera en menos el evangelio. Porque recordemos que el evangelio es poder de Dios. Es eso. El versículo 15 dice, nosotros, aquí ya Pablo le está hablando a Pedro cercano, le dice, a ver, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Pedro, a ver Pedro, tú y yo somos judíos. Yo Pablo dice, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Entonces vamos a hablar en nuestro lenguaje. Entonces, y en nuestro lenguaje es no pecadores de entre los gentiles. O sea, vente para acá porque ellos no obedecen la ley, son pecadores. Por eso, así los tenían a los gentiles, porque no obedecían la ley, porque la ley no les había sido dada a los gentiles. Porque Dios estaba preparando el camino para la obra de Cristo. Todo era una sombra que al final de cuentas iba a culminar con borrar esa línea que separaba a Israel de los gentiles. Y ahora Dios tiene un solo pueblo. Ya no hay judío, dice la Escritura, ya no hay griego. Entonces cuando leemos eso decimos, Señor, eres misericordioso, porque lo que yo no esperaba, tú me lo diste. Entonces, nosotros de pronto podemos caer en el error de ya cumplí con venir a la iglesia, ya di mi ofrenda, ya serví, ayudé a los necesitados y creemos que eso, pues bueno, ya me va a hacer merecedor de la salvación. Ese es un error del ser humano. Por eso el apóstol Pablo exhorta al apóstol Pedro a tener cuidado y nos exhorta a nosotros a tener ese cuidado especial de no afectar la integridad del evangelio. Dice el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por ejemplo, venir a la iglesia no nos van a dar la inocencia delante de Dios. No va a decir el Señor, inocente. Eso no nos va a ayudar en nada. Ni dar el diezmo, ni ayudar a los necesitados, ni servir. ¿Por qué? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Es decir, tú, Pedro, y yo, Pablo, hemos creído en Cristo. ¿Para qué? Para ser justificados, es decir, para ser declarados inocentes por la fe de Cristo.
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, si yo intento agradar a Dios con decir, vine a la iglesia, ¿qué dice la palabra del Señor? Que no por obras, que no es por obras que nosotros vamos a ser justificados, sino solamente por la fe. Y la fe no es muerta, hermanos, la fe es viva. La fe es viva. Dice el apóstol Santiago en su epístola que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y eso qué significa? Que la fe en Cristo, que está adentro, sale y se hace visible. Se hace visible en una vida, en tu vida, en mi vida, para agradar ¿a quién? Al que nos dio la salvación. Entonces esto nos deduce y nos deja en claro que en nosotros no hay nada que podamos ofrecerle al Señor, porque el Señor no es lo que está buscando. No está buscando que nosotros traigamos una ofrenda, no está buscando que nosotros hagamos algo o construyamos un edificio y se lo dediquemos a Él, no. Primeramente el Señor está buscando que nuestro corazón lo ame a Él encima de todas las cosas, por encima de tu trabajo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el que ama más a padre, madre, hermano, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Entonces el Señor está diciendo, no amen eso. ¿Por qué? Porque esas cosas no son del agrado del Señor, pero tampoco va a significar que nosotros no los consideremos. Al contrario, es un amor en un temor reverente a Dios. Es un amor que busca el bien y no busca el daño. Dice el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Dice Pablo, en ninguna manera. Entonces le dice Pablo a Pedro, nosotros estamos buscando ser declarados inocentes en Cristo, pero por eso va a ser Cristo ministro de pecado. ¿Qué significa? Que ya no voy a observar la ley, y como ya no la voy a observar, ya no la voy a guardar, entonces lo que Cristo quiso decir es, pequen deliberadamente. En ninguna manera, dice Pablo, eso no fue lo que Cristo quiso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo transforma el corazón, de manera inmediata, el amor hacia la ley, hacia los mandamientos del Señor, no va a ser una imposición, no va a ser a fuerzas, sino es algo que nosotros vamos a estar buscando. Vamos a estar buscando la santidad. ¿Qué significa? Vamos a estar buscando apartarnos de la maldad, apartarnos de eso que influenciaba en nosotros a pecar. Lo vamos a hacer y se va a cumplir la palabra del Señor. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Dice el Señor, mejor te es entrar manco, ciego en la vida y no que entero te echen en el infierno. Entonces, aquí también aquí podemos notar que, por ejemplo, cuando el Señor concede la salvación, el milagro del nuevo nacimiento, la pregunta es, ¿el creyente puede seguir pecando? Y para eso la respuesta se encuentra en 1 de Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces de pronto vuelve a surgir la pregunta, entonces no puede pecar el creyente. Dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Entonces lo que está diciendo es, Cristo me da la salvación y ya en esa libertad en Cristo, porque la serie se llama Libres en Cristo, la epístola estaba buscando que fueran confirmados los creyentes de Galacia, que ellos podían vivir la libertad en Cristo, no tenían por qué estar haciendo literal la ley. Entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros pecar? Y la respuesta es no. El ser humano, cuando es nacido de Dios, no lo practica. El error cometido, el pecado cometido, no es una constante en su vida. Eso es lo que es lo que el apóstol Juan está diciéndonos a nosotros con estas dos porciones. Que la vida del creyente tiene un giro completo de 180 grados. Si estaba yo caminando hacia allá, ahora voy a caminar hacia acá. Completamente. Ese es el giro que tuvo la vida de Pablo. Y Pablo se los está describiendo porque él fue testigo, él lo vivió, a él le pasó. Hoy Pablo se había despertado con la intención de perseguir a la iglesia, de alcanzarla y de matarla. Cristo se le presenta en el camino, transforma su vida, cambia completamente y al día siguiente Pablo se despertó ya no para buscar perseguir a la iglesia, sino para defender la fe. Se despertó para buscar, para ir, para predicar, para hacer todo eso que a los ojos de Dios es agradable. ¿Por qué? Porque era un amor desbordante de su corazón, no por la ley. Porque si alguien conocía la ley a la perfección en ese sentido, era Pablo, porque dice que él fue instruido a los pies del maestro Gamaliel. Él fue el que lo instruyó. Entonces, Pablo no era ningún ignorante en ese sentido. O sea, conocía perfectamente de lo que le estaba hablando al apóstol Pedro. Por eso el apóstol Pablo, cuando le dice esto a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Ellos son nuevos en la fe. Ellos son nuevos en la fe. Tú y yo somos antiguos en el conocimiento, pero también, de cierta manera, somos nuevos. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos poniendo nuestra fe o confianza en la observancia de la ley. Ya estamos solamente poniendo y confiando en lo que Cristo hizo en la cruz. Solo en eso. Y ahora bien, la pregunta es, si no puedo pecar o si peco, pero no de manera, no de forma que yo lo haga como algo constante. Si ocurre, ¿qué es lo que está pasando? No ha habido un convencimiento de pecado, no ha habido un arrepentimiento genuino. Eso es lo que Pablo también está diciendo. Nosotros, el Espíritu Santo, dice el Señor, que es el que nos convence. No somos nosotros quienes vamos y por hablarles ya nos van a hacer caso, no. Sí somos el medio. Recuerden que somos instrumentos en las manos de Dios. El Señor nos usa como Él quiere. Es decir, nos pone aquí o nos pone en otra parte. Pero Él va, la obra es de Él. Entonces solamente nosotros somos ese medio. Si nosotros hemos recibido a Cristo, Él va a hacerlo. Y créeme, las personas que no conocen de Él, y a lo mejor esa persona que te viene a la mente en ese momento y dices, le he hablado de Cristo y no, se niega. Créeme, no es en vano el trabajo que estás haciendo. El Espíritu Santo, si tú has puesto tu fe en Cristo, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Solamente tienes que seguir perseverando y no desmayar. ¿Por qué? Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y en ese convencimiento nos volteamos y miramos hacia arriba y vemos la cruz y decimos, ya se terminó este sufrimiento. Cristo hizo todo por mí. El versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces dice el apóstol Pablo, a ver, si lo que yo ya no hacía,
lo empiezo a hacer. Es decir, yo ya no guardaba la ley, ya no hacía ceremonias, pero de pronto lo vuelvo a hacer, dice, me hago transgresor. ¿Y por qué me hago transgresor? Porque si yo quiero obedecer la ley, la pregunta es, ¿lo puedo hacer? Yo no puedo guardar la ley al pie de la letra, porque la ley es espiritual. Y Cristo dijo que Él no vino a quitar la ley, sino la vino a cumplir de manera espiritual. ¿Qué significa? Que nosotros ahora en Cristo podemos hacer lo que la ley dice, pero a la manera de Cristo y no de forma literal. ¿Por qué? Porque la persona que no ha creído en Cristo a lo mejor dice, pues yo puedo ir al cielo porque fui bueno, porque no robé, porque no maté. ¿Y qué dice la Escritura? Que no es por obras, sino por la fe en Cristo. Entonces, si de pronto nosotros empezamos a ver la salvación de que muero y voy al cielo solamente porque fui bueno, si la Escritura dice que solo es por la fe, entonces estoy tratando de añadirle obras a la obra de Cristo. Lo que estoy haciendo es decirle a Cristo, ¿sabes qué, Cristo? Tu sacrificio no es suficiente. O sea, eso no. Eso es lo que hace el mundo. Pero el creyente, en su búsqueda de Dios, encuentra estas verdades en la palabra. Que si hacemos en nuestras fuerzas esto, nos vamos a cansar. Tiene que ser en las fuerzas de Cristo. Y solamente en la fe de Cristo, lo dice la Escritura. Versículo 19 dice, porque yo, Pablo, por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, Pablo lo que le está diciendo a Pedro es, por la ley soy muerto. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, si la ley me condenó y ya yo acepté a Cristo, entonces la ley ya no tiene poder, ya no tiene poder sobre mí. Acompáñenme a Romanos 8. Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, Pablo lo que le dice a Pedro, yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, la ley tenía poder en tanto vivía. Pero si Cristo murió por mí, entonces la respuesta dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley como tal ya no tiene poder. Cuando tú crees en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es una ley más poderosa, porque es la ley de Dios, es la ley de Cristo, de su Espíritu. Es la que viene al creyente y le da ese poder. ¿Para qué? Para vencer. ¿Para vencer qué? El pecado. Entonces el creyente ya no va a andar siendo zarandeado por el pecado y el pecado lo haga como quiera, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo es la que va a gobernar en el creyente. Y no el creyente, ojo, no es el creyente,
sino es la ley del Espíritu de Cristo, de su vida, de Él, lo que Él hizo. Dice el versículo 20, ya voy sobre el final, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí este versículo es increíble, porque nos está mostrando una verdad impresionante. Dice que yo, creyente, o sea, te está hablando a ti como creyente, estoy juntamente crucificado con Cristo. Creí en Cristo, ¿ok? Entonces la ley de su Espíritu de Cristo me va a mantener a mí en un estado vivo, pero al mismo tiempo crucificado. ¿Y crucificado en qué sentido? Crucificado a mis deseos, crucificado a mi voluntad. ¿Qué significa eso? Que mi voluntad la voy a sujetar a la voluntad de Cristo. Es decir, que ya no voy a buscar hacer mi voluntad ni lo que yo quiero, sino que yo, dice, ya no vivo yo. Es decir, no significa que yo estoy muerto físicamente, ya no respiro, no, sino que las emociones que gobernaban al apóstol ya no eran las que lo movían, sino dice que Cristo vive en mí. Es decir, lo que Cristo desea es lo que ahora me gobierna, es por lo que yo vivo. Ya no viven esos que aún estoy luchando. ¿Por qué? Porque Pablo se encuentra con que en la carne hay una ley que lo atrae hacia lo que él no quiere. Entonces también es esa lucha en el creyente. ¿Pero qué va a pasar ahí? El Espíritu Santo, al convencernos de pecado, el Señor al salvarnos nos da un nuevo nacimiento, nos renueva, somos como recién nacidos, pero vamos a necesitar la leche espiritual no adulterada para crecer. Entonces, en ese estado nosotros, manteniéndonos, Cristo va a gobernar tus pensamientos, va a gobernar en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque de pronto decimos, oye, es que mi temperamento es explosivo, de pronto me enojo, pasa algo y me enojo rápido. ¿Qué va a pasar? Cristo va a ir trabajando en nosotros, porque la Escritura dice, vive Cristo en mí. Entonces Cristo va a iniciar un proceso con nosotros, nos va a ir santificando por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ese temperamento que nosotros tenemos, créanme, el Señor nos quiere humildes, nos quiere sencillos, y Él mueve todas las cosas para que así suceda. ¿Y cómo lo vemos? El Señor cuando trata con nosotros. Cuando el Señor está tratando con nosotros, lo puede hacer a través de otras personas. Cuando nosotros le pedimos al Señor, como Salomón, Señor, dame un corazón sabio, es decir, un corazón temeroso. Entonces, el Señor le contesta a Salomón, por cuanto no has pedido nada, si no has pedido esto, te concederé un corazón no solamente sabio, sino también entendido. Entonces, de pronto cuando nosotros el Señor está tratando con nosotros y nosotros encontramos esta parte en nuestra naturaleza, decimos, Señor, es que esas partes que están en mí, las encuentro y hay algo que siento que no puedo, por lo cual no puedo brincar, no puedo dar un paso más de fe. El Espíritu Santo lo que va a hacer es que va a trabajar con nosotros en esa parte. Y Cristo se va a manifestar porque la ley de su Espíritu es poderosa, es sobre todo. Y es la que va a gobernar en la emoción, en el corazón y en la vida del creyente. ¿Qué es lo que dice Pablo a Pedro? Yo ya no vivo, yo ya estoy con Cristo crucificado. Cristo fue
condenado. Él pagó por nosotros. Él no vino a abolir la ley, la vino a cumplir. Y la ley, recordemos que es espiritual. El Señor, durante todo su proceso, cuando estaba tratando con los hijos de Israel, así siempre los mantuvo. Pero ellos, y llega en nuestra vida un momento en el que nuestro corazón se puede endurecer. Dios no lo quiera, porque si nuestro corazón se endurece, el Señor, para que nos quebrante, va a tener podemos pasar por muchas situaciones antes del quebrantamiento. Pero si el Señor nos ha elegido y esta mañana, hoy estamos aquí, es porque quiere extraer de nosotros todo aquello que nos está estorbando. ¿Nos está estorbando para qué? Para ver la cruz, para verlo a Él. Porque de pronto todas las obras son como montículos que eclipsan la cruz de Cristo, lo eclipsan a Él. Y no lo vemos y nos desanimamos y nos cansamos y podemos desertar. Pero si eres hijo, créeme que el Señor te va a traer y te va a tener aquí y te va a hablar y te va a decir y te va a mostrar y te va a hacer ver y te va a dar ese entendimiento y nos va a dar ese discernimiento también y nos va a renovar en entendimiento, como dice su palabra. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, sigo viviendo en el cuerpo, me sigo moviendo, me sigo levantando, sigo yendo a trabajar, sigues llevando a tus hijos a la escuela, sigues pagando las deudas. Pero lo que ahora vives y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es lo mismo levantarte de pronto y decir, pues a ver qué sucede hoy. No, el creyente camina confiado en Cristo y sabe que las cosas, como dice Romanos 8:28, todas las cosas, dice, a los que aman a Dios, ¿qué hace Dios? Permite que esas cosas nos ayuden para bien, nos ayuden a extraer todo aquello que está en nosotros, que sigue obstruyendo, sigue siéndonos un tope, sigue siéndonos un muro que está contendiendo contra nosotros para que no crucemos. El Señor va a tratar y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está revelando la esencia de lo que ocurrió. Cristo nos amó. Cristo estaba en la eternidad con Dios el Padre. Estaban allá, pero Él nos amó. Y dice la Escritura que no fue suficiente el amor. Dice que se entregó. O sea, Él vino, Él bajó. Ese es el plan de la salvación. Ese es su plan de salvación. Él lo preparó desde la eternidad. Por eso Pablo les insiste a los Gálatas, este evangelio que yo les predico, no lo recibí de hombres, lo recibí de Cristo. Ese plan de salvación, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, lo conversaron en la eternidad, en la intimidad. Ellos lo prepararon. Ellos dijeron, ¿a quién vamos a enviar? Cristo dijo, yo iré. Cristo dijo, yo voy. Hoy tienes que saberlo. Cristo dijo, yo voy hoy, dilo por mí. Dilo por mí. Cristo dijo, por eso es que Cristo bajó, por mí. Vino y se humilló a sí mismo. Y cierra el versículo diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces dice, no desechar la gracia de Dios, ¿a qué se refiere? A renunciar
a renunciar a cualquier esfuerzo que nosotros queramos hacer para agradar a Dios. La pregunta es, ¿qué esfuerzo estoy haciendo? ¿Qué esfuerzo para agradar a Dios estoy batallando para, pues es decir, a lo mejor es un esfuerzo venir a la iglesia? ¿Es un esfuerzo levantarnos temprano para estar aquí a las 10:15? Es decir, podemos preguntarnos eso. ¿Nos cuesta de verdad mucho trabajo? ¿Tomamos en poco la gracia de Dios? Tanto que decimos, bueno, pues voy a llegar aunque sea un poco tarde, pero llego. Bueno, gracias a Dios que llegamos, pero a no ser por algo emergente, claro, pero si es una constante, Cristo va a trabajar con nosotros en esa parte. Tienes que saberlo. Porque Él no quiere que su gracia la tengamos en poco. Cristo prepara una mesa servida. El día de hoy es una fiesta. Porque al que hemos venido a alabar, pues no ha sido a nuestra alma, no ha sido a nuestro corazón, sino hemos venido a alabar y adorar al que es digno, dice la Escritura, al que es digno de recibir toda gloria, todo honor, todo reconocimiento, toda alabanza. Entonces, si yo busco agradar a Dios, este mensaje tiene por título, ¿busco agradar a Dios o a los hombres? Si yo busco agradar a Dios a través de mis esfuerzos, ya estoy aquí, ya participé y ya me voy, créeme, el Señor nos va a sacudir. Nos va a sacudir así como sacudió a Pedro a través del apóstol Pablo, que lo agarró de sus orejas. Y no por mal, sino es por bien. Porque el Señor, en cuanto Cristo regrese, Él quiere encontrar a su iglesia preparada, lista para recibirlo. Pero que la iglesia sepa a quién va a recibir. De tal forma que la iglesia, tú en tu corazón digas, yo lo voy a hacer no por mí, o sea, es por Cristo. O sea, esto que voy a hacer, si voy a lavar baños, si voy a limpiar sillas, si voy a trapear, es por Él, es por el esfuerzo que Él, es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Si voy a llegar temprano, es por Cristo. Porque Pablo dice, yo no desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, es decir, si por venir a la iglesia ya soy salvo, si por decir que bueno, no maté, no robé, no hice daño a nadie, ya soy salvo, es decir, ya me voy a ir al cielo cuando muera. Pablo dice eso es un error. Entonces dice Pablo que si eso fuera así, por demás murió Cristo. Entonces el trabajo de Cristo habría sido en vano, no habría habido un motivo por el cual Cristo hubiera tenido que venir y haber tenido que padecer. De pronto decimos, Señor, ya ven, pero si nosotros nos miramos y vemos y decimos, aún me falta, el Señor está posponiendo aún postergando su regreso. Y todavía lo va a postergar a lo mejor un tiempo más, en tanto nosotros estemos preparados, en tanto nosotros abramos nuestro corazón, lo dispongamos. Y si nos cuesta trabajo, créeme, el Señor es misericordioso y no nos va a dejar ahí sufriendo, sino va a extender su mano y nos va a decir, ponte de pie. Entonces esta mañana lo que te quiero decir es esto. El apóstol Pablo nos llama a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Y eso es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso se va a reflejar en nuestra vida. Y no solamente aquí, sino en todas partes. Cuando salgas y el Señor te dé ese discernimiento para entender la situación, entonces vas a poder decidir a quién vas a agradar, a quién vas a querer agradar, si a Dios o a los hombres. Amén.
Si se pueden poner de pie.